chicos, bienvenidos al vídeo especial del mes de septiembre de 2019 en La Bruja Verde en Patreon. Bueno, pues el vídeo de este mes es sobre el agua de Florida. La verdad es que se me acabó el agua de Florida y como iba a hacer pensé, pues este es un buen vídeo. Así que en la primera parte del vídeo vais a ver cómo la preparo en la cocina, bastante espontáneamente porque tenía todo lo que iba a realizar en mi receta, que es la receta que yo suelo realizar. Ahí os explico un montón de cosas sobre el agua de Florida, muchísimas, pero luego tenemos una segunda parte del vídeo donde voy a estar yo aquí contándoos cosas sobre el agua de Florida. Y me gustaría que cuando esté lista, porque la dejo 40 días, ya sabéis, yo siempre dejo mis aceites y todo 40 días, pues enseñaros pues cómo la filtro, cómo la uso, no solo explicaroslo aquí, sino no sé, hacer una segunda parte del vídeo, aunque seguramente será más pequeña porque aquí ya vais a ver cómo la realizo y luego os voy a dar información sobre el agua de Florida. ¡Vamos allá! Estamos aquí en la cocina, la verdad es que tengo muy poco espacio en la cocina, este es el único huequito que yo tengo para cocinar de encimera. Y pues como os dije en Lens, voy a preparar agua de Florida porque se me ha acabado, entonces os voy a enseñar la receta que yo suelo usar. Deciros que esto va a ser la primera parte del vídeo, donde os voy a explicar cómo yo lo hago y voy a estar haciéndola. Y después, en la siguiente parte del vídeo, pues ya me sentaré con vosotros y os explicaré cositas del agua de Florida. Entonces, no os asustéis si veis alguna hormiga por aquí, porque esto es brujería de jardín puramente, ya que acabo de venir del jardín de recoger todo esto, que ya me habréis visto en Lens cómo lo hacía. Y bueno, pues el agua de Florida es un agua mágica que se suele utilizar para limpiar, para alejar el mal, para alejar todo lo maligno que haya, ya sean espíritus, parásitos, ya sea brujería que nos hayan echado. Sobre todo, básicamente sirve para alejar las bajas vibraciones. Y de esa manera, al aumentar la vibración, va a alejar un montón de cosas que nos están dando problemas, sea lo que sea. Sean parásitos, sea mal de ojo, sea que nos han hecho algún ataque psíquico, algún tipo de pequeño ritual, cualquier cosa. Entonces, es muy buena y muy positiva. Esta receta es afroamericana, procede de Estados Unidos y normalmente se suele utilizar en judú, en vudú, en santería, umbanda, quimbanda, todo ese tipo de tanto sistemas mágicos como religiones afroamericanas. Pero es tan popular y es tan útil que la verdad es que se utiliza ya prácticamente en todo el mundo, de hecho la comercializan. Deciros sobre la receta que la mayoría de practicantes tiene una receta completamente diferente. Y si buscáis, por ejemplo, por internet, si tenéis libros sobre temas relacionados, vais a ver que en cada libro y en cada receta, la receta es diferente. Entonces, yo os voy a enseñar mi receta. Tiene que ver mucho con lo que a mí me gusta y, por lo tanto, para mí aumentará las vibraciones. Es posible que veáis algunas similitudes con otras aguas de Florida, pero también es posible que veáis diferencias. Por ejemplo, hay personas que le echan canela. A mí no me gusta echarle canela, porque a mí la canela me gusta más para las recetas que tienen que ver con el amor, los buenos sentimientos, el cariño y ese tipo de cosas. Ahí es donde yo echo canela, no en una receta que tiene que ver con limpieza energética, con alejar el mal, con subir la vibración. Entonces, os voy a explicar. Vamos a necesitar un bote. En mi caso yo uso un bote pequeñito, guardo siempre estos botes. No me hace falta un bote más grande porque pues si se acaba la vuelvo a hacer y ya está. Vamos a necesitar no puedo decir el nombre porque entonces me dan problemas con el vídeo, así que vamos a necesitar esta bebida. De hecho, en el vídeo de las tinturas me ha dado muchísimos problemas. Así que vamos a necesitar esta bebida, yo la compré en Mercadona, es prácticamente todo alcohol. Es una colonia básicamente. Entonces, mi receta, ¿qué le he hecho yo aparte de estas cosas? Pues le he hecho 3 clavitos, le he hecho cáscara de naranja, cáscara de limón, en mi caso tengo 3 mondas de cada uno. Después yo uso también lavanda,
Bueno, perdón que he cogido la menta. Tengo lavanda, es que están por aquí debajo. Tengo lavanda, tengo también de mi otra lavanda un poquito. Yo también le echo un poquito de hierbabuena, porque ese frescor de la hierbabuena, esa protección, esa vibración tan alta que tiene, nos ayuda. También le echo un poquito de salvia. Y en mi caso, no es que lo lleve en mi receta, pero me estaba llamando, la ruda me estaba llamando. He pasado por al lado y está esplendorosa, enorme, grandísima. Y la verdad que un poquito de ruda no nos va a venir mal para todo este tipo de trabajos para los que sirve esta colonia. Y por supuesto yo también le echo anís. A mí me gusta muchísimo el anís y le echo un poquito de anís verde. Bueno, pues todo esto se mete en el bote y una vez que está todo dentro se cubre con esto. Y luego se cierra y se deja 40 días. Ya sabéis que yo en mi tradición hago 40 días. Siempre os lo he dicho desde hace una década, 40 días. Cuando se enseñaba cómo se hace el aceite de hipérico, siempre os decía que hay que dejarlo 40 días al sol. Pero en este caso yo no dejaría esto 40 días al sol porque no es aceite. Cuando por ejemplo hacemos el alcohol de romero para las friegas, siempre se dice que lo tenéis que dejar dentro de un armario a oscuras durante el tiempo que haya que dejarlo. Entonces, en ese caso, cuando yo hago alcohol para friegas, lo dejo 40 días metido el bote en un armario y ahí está oscurito. Pero en este caso, como es agua de Florida, a mí me gusta dejarlo en el jardín. Si vosotros no tenéis jardín, lo dejáis en un armario exactamente igual que se deja, por ejemplo, el alcohol de friegas que se hace de romero. En mi caso me gusta dejarlo en el jardín. ¿Por qué? Pues porque para mí, al estar en contacto con la tierra, con las plantas, eso le da mayor poder, le da mayor fuerza y lo hace más mágico. Entonces, en mi caso, por ejemplo, pues lo dejo en un sitio del jardín donde vaya a estar protegido, que no le dé el sol directamente, por ejemplo, debajo de una de las lavandas. Debajo de una de las lavandas que va a estar además cogiendo toda la fuerza de esa lavanda, va a estar en contacto con la tierra, va a estar protegido y lo dejo 40 días. Una vez que hayan pasado los 40 días, ya se puede filtrar y se puede o bien embotellar en otra botella, pero yo normalmente lo dejo en el mismo bote, no tengo ningún problema. Pero si tenéis una botellita, un jarrito de cristal y tal, también sirve. Y luego, ¿para qué lo usamos? Después os voy a hablar más cosas en la siguiente etapa del vídeo, pero os adelanto un poquito. Pues bueno, normalmente el agua de Florida se utiliza para limpiar, es una colonia que sirve para limpiar. Lo podemos usar, por ejemplo, ¿para qué lo voy a usar yo? Pues yo lo voy a usar, por ejemplo, para limpiar la mesa de tarot y para limpiar todos los objetos que tenga allí. Obviamente no voy a impregnar los mazos de tarot con esto, pero las figuras que hay allí, que tengo estatuas, la mesa de madera para limpiarla, etcétera. Para limpiar los altares, pues quitas todo lo que tienes y a la madera con un paño húmedo y un poquito impregnado en agua de Florida, pues le das. Todo esto limpia la mala vibración que pudiera hacer, aumenta la vibración y lo deja todo en orden. También, en mi caso, me gusta mucho echarla al baño. Ya sabéis que a mí me gusta mucho hacer baños rituales, pues el agua de Florida es una de las cosas que podemos echar al baño. En vez de hacer, por ejemplo, esos baños que hago yo con sal rosa del Himalaya, donde pongo, por ejemplo, una trama de cristales, echo hierbas, pues también se puede hacer un baño al que le echéis un poquito de agua de Florida u otra colonia similar que hayáis hecho vosotros, que sea a lo mejor para la protección, para el amor, para lo que queráis. Pues esto está muy bien si queréis haceros una limpieza, si queréis alejar las malas energías, aumentar la vibración, un bañito con un poquito de agua de Florida os va a venir genial. También podéis usarla para fregar el suelo. Esto, la verdad es que todo lo que tenga que ver con limpieza, ahora mismo es el momento. ¿Por qué? Pues porque está cambiando el tiempo. Tenemos que empezar a preparar la casa para la llegada del invierno, sobre todo los que vivís en el norte, que seguramente ya ha habido lluvias. Bueno, aquí en Andalucía también ha habido algunas lluvias. El otro día estuvimos nosotros limpiando los canalones, porque había muchas nubes y estaban un poco atascados. Pues ya hemos empezado a preparar la casa para el invierno. Todo este tipo de cosas. Ahora se empieza a limpiar y a preparar todo, a dejarlo todo perfecto. Pues en el agua de fregar el suelo se puede echar un poquito de agua de Florida para aumentar la vibración de la casa. Si vais a fregar muebles, imaginaos que vais a hacer una limpieza. O sea, yo no sé vosotros, pero a mí me enseñaron
que se hacen 2 grandes limpiezas al año. Y entonces pues ahora se haría la segunda, si no ahora en otoño, más tirando para el invierno, ¿no? Ya os expliqué muchas cosas el año pasado sobre Olda y cómo hacemos una limpieza para que cuando Olda venga esté todo limpio. Pues por ejemplo, para esa limpieza ya estará preparada el agua de Florida. Es muy tradicional para los suelos. También se usa, por ejemplo, en los negocios, poniendo un cuenco con agua a la entrada, por ejemplo con flores, y se le echa agua de Florida también. Igualmente se puede utilizar como colonia, porque en realidad es una colonia. Si vosotros queréis aumentar vuestra vibración, si sentís que las cosas van mal, que tenéis un mal día, pues un poquito de agua de Florida para neutralizar esa mala vibración. Y bueno, deciros, no vamos a meter simplemente todo esto en el bote. Podemos hacer varias cosas. Para empezar, podemos hacer una limpieza a estas hierbas y podemos consagrarlas si queremos. Yo ya os enseñé en un vídeo hace bastante tiempo una oración que yo siempre he utilizado desde hace muchos años, en la que tú colocas tus 2 palmas de tus manos sobre las hierbas o sobre el objeto, por ejemplo sobre un tarot, lo que quieras limpiar, y entonces recitas, que lo podéis cambiar y de hecho lo deberíais cambiar para hacer vuestra propia oración, y recitas: elimino toda la negatividad de este mundo y del mundo astral, os consagro y regenero en los nombres de, y entonces vosotros decís a vuestro dios o vuestra diosa, o si solo tenéis un dios o si solo tenéis una diosa, lo decís. En mi caso, os consagro y regenero en los nombres del señor y la señora Odín y Frigga, que sus bendiciones recaigan sobre vosotros. Y ahora visualizáis que viene una luz blanca y pura que viene de, en mi caso, Odín y Frigga. Si vosotros sois cristianos, a lo mejor utilizaríais Jesucristo, Dios, los ángeles, lo que queráis. Si por ejemplo creéis solo en un dios, imaginaos que tengáis una diosa que es vuestra patrona únicamente, pues esa diosa, visualizáis que viene una luz pura de esa entidad, de esa deidad, y que llega a las plantas. Tenéis que estar tranquilos cuando lo hagáis, cerráis los ojos, visualizáis cómo esa luz entra en las plantas y cómo se empieza a formar una bola de luz muy grande. En mi caso yo visualizo que llega un momento en que se expande tanto que estalla, y toda la negatividad que hubiera en el objeto, en este caso las plantas, se dispersa muy lejos en el universo y entonces quedan simplemente llenas de energía positiva. Si queréis también podéis consagrarlas a los 4 elementos. ¿Cómo? Pues en este caso podréis poner a cada lado, en cada dirección, si tenéis una brújula o si conocéis el lugar donde vivís. En mi caso, por ejemplo, el norte estaría aquí, norte, sur, este y oeste. Pues yo cogería y en el norte pondría, o bien pondría un cristal, una piedra, o pondría sal. En el sur pondría una vela u otro objeto que para vosotros represente el fuego. En el este pondría una pluma, o bien pondría un incienso, por ejemplo. Y en el oeste pondría agua u otro objeto que para vosotros simbolice el agua. Y consagrarlo sería muy fácil, simplemente pasaríamos un poquito, imaginaos, le echaríamos un poquito de sal o pasaríamos el cristal por encima y diríamos: te consagro por el elemento de la tierra, el elemento del norte, y lo pondremos otra vez en su sitio. Después vendríamos al este, cogeríamos la pluma o el incienso, lo pasaríamos por encima y diríamos: te consagro por el elemento del aire, el elemento del este. Cogeríamos la vela, la pasaríamos por encima y diríamos: te consagro por el elemento del fuego, el elemento del sur. Y cogeríamos el agua, salpicaríamos un poco y diríamos: te consagro por el elemento del oeste, el elemento del agua. En el caso de que fuera, por ejemplo, un tarot, que no lo podéis mojar, pues cogeríais el cuenco y lo pasaríais por encima, porque tiene sus energías. Y así es como se consagra los 4 elementos. Es un ritual muy básico, que todos deberíais saber, y es muy fácil y sirve pues para limpiar las energías también y para que todo esté en orden y equilibrado en el ingrediente, en el objeto, en lo que vayáis a utilizar. También es para sacralizarlo. ¿Por qué? Pues porque vamos a utilizar una serie de herramientas, ingredientes, lo que sea, y de pronto vosotros decís: pero es que esto es un acto mágico.
¿Y yo cómo voy a coger ahora esto que estaba allí, que a lo mejor ha pasado gente, que había gente gritando, que puede haber ocurrido algo malo en este lugar, y ahora lo voy a usar para mi magia? Pues cuando lo consagramos a los 4 elementos, además de limpiarlo, lo sacralizamos y ya está preparado para utilizarlo o bien en nuestras recetas, en nuestros rituales, para convertirlo en una herramienta mágica, lo que queráis, para hacer uso de ello en un acto mágico. Bueno, y veis que puedo explicar las cosas incluso sin tener los objetos, porque son ya tantos años. Así que bueno, cuando vayamos a meter cada planta en el botecito, vamos a tener la intención de para qué queremos usarla. Entonces, en ese momento nosotros vamos a coger cada cosita, por ejemplo, vamos a decir cáscara de naranja. Haz que esta agua aleje la negatividad, aumente la vibración y sea protectora, u otras palabras que vosotros queráis decir. Es decir, os he explicado un montón de cosas para las que sirve. Pues con cada una de estas cosas vais a poder decir lo que queréis para esa poción, vamos a decir. ¿Por qué? Pues porque así no solo estáis poniendo vuestra intención, sino que al decirlo en palabras, las palabras tienen poder y os van a ayudar, sobre todo si nunca habéis realizado actos mágicos, pociones, ni nada de ese tipo de cosas. Entonces, pues simplemente al repetirlo con palabras, la acción toma más poder y más fuerza para vosotros. Entonces, vamos a ir metiendo cada uno de los ingredientes de esta manera en el bote. A ver, si os hace falta podéis partirlos en cachitos. A mí me gusta partirlos con las manos, pero si no, pues podéis partirlos con unas tijeras. Lo que pasa es que me gusta que sea todo lo más natural posible. Para cortar el vídeo voy a ir metiendo cada cosita y voy a decirle lo mismo, lo que os acabo de decir. Solo que esta es cáscara de naranja, en esta diré salvia. Haz que esta poción sirva para alejar las malas vibraciones, para aumentar la vibración, para alejar el mal, para la limpieza energética, ese tipo de cosas, ¿sabéis? En esa línea, y con cada uno de ellos los voy a meter y luego lo voy a cubrir con esto y cerraré el bote, pero lo voy a hacer fuera de cámara porque si no se nos va a hacer el vídeo larguísimo. Además que como lo voy a hacer de verdad, prefiero hacer todo esto que os he enseñado, hacerlo yo ahora, a solas, tranquilamente, porque es un acto mágico real. Y entonces si lo estoy haciendo en cámara, pues no voy a levantar la misma energía o me va a parecer que fuera un paripé o algo así. Así que prefiero hacerlo yo realmente. Bueno chicos, pues ya está todo metido aquí. Como veis, por capitas he ido metiendo todo de cada una de las clases. Antes de cerrarlo sí que es conveniente que le deis unos golpecitos flojitos así, porque como veis hay muchas cosas dentro y cuando ya lo habéis cubierto le dais unos golpecitos, irán subiendo las burbujas para que salga todo el aire que pueda haber en su interior. Entonces, pues esto si queréis lo podéis volver a consagrar otra vez. De hecho, si preferís, en vez de consagrar las hierbas en ese momento, podéis hacerlo después. Aunque es que yo para estas cosas soy como muy meticulosa. Entonces yo he consagrado las hierbas, pero ahora, por ejemplo, puedo volver a hacer todo el trabajo otra vez. De limpieza, de consagración, todo eso. Y bueno, pues he ido hierba por hierba, yo las he partido con las manos, en vez de con unas tijeras, las he ido partiendo, he ido llenándome las manos, he picado también con los dedos, por ejemplo, la cáscara de naranja y de limón, he ido partiendo con los dedos y doblando cada hierbecita. A ver, yo soy una bruja de jardín, que es un subgénero de bruja verde, así que no me importa llenarme las manos, considero que es mucho mejor ese tipo de trabajo. A ver, no tengo gramos que daros. ¿Por qué? Pues porque como bruja de jardín yo me muevo por el jardín, cojo un poquito de aquí, un poquito de allí. Por ejemplo, en primavera hay muchísima lavanda. Si la hago en primavera le echo muchísima más lavanda, muchas más flores de lavanda. En este caso le he echado más salvia y menos flores de lavanda. ¿Por qué? Pues porque hay menos flores de lavanda. Entonces voy utilizando mi intuición y también voy utilizando, bueno, lo que tengamos en el momento estacional en el que estamos. Así que yo no utilizo gramos, voy cogiendo un poquito de cada. Los números que he usado, por ejemplo 3, es porque el número 3 es un número muy mágico, ya lo sabéis. Y pues en mi caso yo utilizo muchos ingredientes que van de 3 en 3 y podéis vosotros pues usar un número que sea importante para vosotros, un número que sea mágico, como el 3, como el 7, el 5, el 9, en mi caso el 6 también es un número que a mí me gusta muchísimo, aunque no sea tradicionalmente un número mágico, y moveros de esa manera, ¿no? También usando vuestra propia intuición,
que eso es mucho de brujería verde. Y bueno, pues lo que queda ahora mismo es dejarlo 40 días, como os he dicho, lo voy a dejar en el jardín, os lo voy a enseñar. Y muy importante que si tenéis, por ejemplo, una agenda, lo apuntéis. Y apuntéis cuando hayan llegado los 40 días que tenéis que recogerlo y filtrarlo, si no a lo mejor se os olvida y se os queda allí. Muy importante, podéis ir y mirarlo, podéis sacarlo y moverlo un poco, pero no lo podéis abrir durante esos 40 días. Es decir, no pasa nada si vosotros vais, lo cogéis, veis cómo está, veis que está a lo mejor de un color muy oscuro, porque eso se va a poner bastante oscuro, pero no lo abráis, no lo vayáis a abrir hasta que llegue el momento. Y ahora pues lo voy a dejar en el jardín. La lavanda grande. Aquí al lado del tronco, que va a estar a la sombra, en contacto con la tierra. Si queremos lo podemos poner mejor detrás, para que esté más protegido. Pues ahí, 40 días en preparación. Aquí no le da el sol, pues sí que por ejemplo recibe el calor, la temperatura que hay en el exterior, está en contacto con la tierra, está debajo de una planta que es muy grande, que es muy fuerte, está recibiendo todas las energías del jardín, las energías de la tierra, ese tipo de cosas. Pero esto es algo que hago yo, no es algo que os esté enseñando que venga ningún libro, nada que me haya enseñado nadie, es mi forma de trabajar propia, lo que funciona para mí. Y aquí tenemos a Thor, que ha venido conmigo, ¿verdad, chico? Le encanta estar aquí. Bueno, y ahora vamos a hablar un poco sobre el agua de Florida. A ver, la primera vez que yo realicé agua de Florida fue hace muchos años con el programa La Botica de la Abuela, de la 2. De hecho he buscado a ver si lo encontraba, pero no lo he encontrado. Pero ahí fue donde yo empecé, imaginaos. Pero la verdad es que, aunque en La Botica de la Abuela nos enseñaban cosas que tienen que ver con la fitoterapia, es decir, recetas y preparados que tienen que ver con la fitoterapia, en realidad el agua de Florida es una colonia que se suele utilizar con fines mágicos. Se dice que el agua de Florida fue creada en 1808 y desde el principio que se comercializó fue considerada por el pueblo como un poderoso limpiador de energías y de espíritus negativos. Pero además, en algunas religiones de la diáspora africana y también sistemas mágicos como por ejemplo la santería, el vudú, el judú, candomblé, palo mayón, todo eso se utiliza para alimentar a los ancestros. De eso hablaremos un poco más adelante. Hablemos de las propiedades del agua de Florida. Bueno, debemos recordar que solamente es para uso externo, nunca se debe consumir. Realmente el agua de Florida es casi una panacea mágica, sirve para muchas cosas, pero principalmente se usa para las limpiezas energéticas. Pueden ser limpiezas del aura de la persona, de objetos, herramientas mágicas, muebles, suelos, estancias, locales, casas, de todo prácticamente. No es que la limpies directamente con el agua recién cogida del bote, sino que normalmente pues se echa al agua de limpiar. Se usa para todo lo que tenga que ver con purificar, limpiar, clarificar, elevar la vibración, alejar espíritus negativos o entidades negativas. También para atraer lo bueno, la suerte, la prosperidad y cosas así. Además atrae a espíritus, ancestros, deidades, orishas y crea un ambiente agradable para ellos. En el vudú haitiano se salpica a los bebés con agua de Florida para atraer o alejar a los loas. Entonces vais a ver que además de para purificar, pues sobre todo en las religiones de la diáspora africana o a los que practican algún sistema mágico aunque no sea religioso, como por ejemplo el vudú, se usa muchísimo. De hecho el agua de Florida proviene de este tipo de religiones y de sistemas mágicos, aunque se ha generalizado tanto que se utiliza prácticamente por todas las personas que tienen alguna inquietud mágica o espiritual, pero procede de las religiones y sistemas mágicos de la diáspora africana. Entonces, como os decía, vais a ver que se usa mucho los altares, se salpica a imágenes con agua de Florida, se ponen cuenquitos para atraer a las deidades, a los espíritus, etc.
También tiene ligeros usos medicinales. Obviamente, como está hecha con alcohol y por alguna de las hierbas que suele llevar la receta, aunque las recetas son millones distintas, porque cada practicante hace una receta distinta, pues por el contenido que lleva puede desinfectar heridas. También se suele utilizar como un tónico, por ejemplo, para cuando una persona se desvanece, o como vigorizante, masajeando las sienes de una persona con agua de Florida o dándosela a oler. Puede servir también de la misma forma para liberar del estrés o para aclarar la mente. Bueno, ¿dónde y cómo usamos el agua de Florida? Pues para empezar se puede echar en el cubo donde tenemos el agua de fregar, pues se puede echar un chorrito de agua de Florida para limpiar el suelo, o si lo prefieres puedes simplemente coger un cubo con agua limpia y echar un chorrito de agua de Florida y limpiar con eso para que eleve la vibración, traiga la suerte y para que aleje todo lo negativo, ya sean energías, espíritus, entidades, etc. De la misma manera se puede usar para limpiar muebles u objetos, herramientas mágicas, etc. Se puede echar también un chorrito en el agua de los baños rituales, ya sean para antes de hacer un trabajo ritual o porque te quieres hacer una limpieza energética. Se puede usar simplemente como un agua de colonia que eleva la vibración. Se puede usar frotándola en las palmas de las manos y en el tercer ojo cuando vayamos a ir a hacer algún tipo de trabajo mágico, espiritual, etcétera, ¿no? Si vamos a leer el tarot, si vamos a hacer cualquier trabajo de canalización, si vamos a hacer algún trabajo de terapia holística, si vamos a realizar un ritual, etcétera. Pueden ser miles las cosas que se pueden hacer, pero nos puede ayudar tanto a abrir los chakras de las palmas de las manos, el tercer ojo, o incluso pueden ocurrírsete otras ideas si quieres, por ejemplo, si vas a hablar un poquito en el chakra de la garganta, por ejemplo. La verdad es que las ideas son millones. Se puede vaporizar en un lugar para también limpiar o descargar la energía del ambiente, poniéndola, por ejemplo, en un vaporizador con agua o poniéndola en un quemador de esencias, etc. Como es tradicional, se puede añadir a otros preparados mágicos, como son bolsos gris o sachet, o como los queráis llamar, saquitos de conjuro, o por ejemplo, se utiliza también si se van a hacer polvos mágicos, que es un ingrediente que se suele utilizar muchísimo, por ejemplo, en el judú, el vudú, la santería y tal, pues o bien se hacen con aceites, con perfumes y talco, hierbas y tal, pues se puede utilizar como uno de los ingredientes. A ver, en esos sistemas mágicos y religiones se realizan un montonazo de recetas de cosas y hay una serie de ingredientes, pues el agua de Florida sería uno de esos ingredientes en algunos de esos preparados. Como dije antes, si estamos confusos, descentrados y no sabemos qué es lo que hacer y no nos encontramos, podemos ponernos un poco en las sienes, por ejemplo, y masajearlas y así pues encontrar la claridad si estamos reflexionando y todo eso. También puede servir para aliviar dolores musculares o reumáticos, al igual que el alcohol de romero, ¿no? Entonces se frotaría, se masajearía con un poquito de ese alcohol. Muchos practicantes tienen un cuenquito con agua de Florida en su altar para atraer, por ejemplo, a los ancestros, o en rituales donde quieren atraer a espíritus, a los ancestros, a determinados dioses, para o bien atraerlos o para que cuando vengan pues les agrade el lugar, ¿no? Les agrade la vibración, les agrade el ambiente. A mí me gusta especialmente usarla para limpiar, por ejemplo, la tabla del altar, o por ejemplo la mesa de trabajo con el tarot, es decir, con un trapito le echas un poquito y vas frotando. También para, por ejemplo, limpiar herramientas mágicas, puedes limpiar de todo tipo de cosas que tengas en tu mesa de trabajo para tarot o para temas espirituales. También en el altar, pero teniendo en cuenta que, por ejemplo, si tienes cristales y quieres darle, pues que no sea un cristal que sea delicado y que se vaya a estropear porque el agua de Florida lleva alcohol. O no darle con mucho. Si tienes, por ejemplo, cosas que tengan pintura, cuidado, porque tiene alcohol, o sea, que no se puedan dañar, pero frotarlos con un poquito de agua de Florida, pues los va a limpiar y va a hacer, otra vez os lo digo, que se eleve la vibración y va a alejar todo lo negativo y os va a dejar además un olor bueno y agradable.
y es una manera rápida y práctica de hacer que se vayan las malas energías. Así que, por ejemplo, yo una de las cosas que recomiendo es tener un vaporizador pequeñito donde echéis un poco y tener un trapito en la mesa de trabajo. Y si os hace falta, pues tenéis vuestra agua de Florida y el trapito para fregar algo. Hay personas que se lo echan hasta las cartas de tarot. En ese caso, yo un poquito en el canto, un poquito en el dedo y un poquito en el canto, porque al cartón no le puedes echar mucho líquido, obviamente. Hay personas que lo salpican, pero bueno, el cartón es delicado, con cuidado. Y bueno, pues estos son los usos del agua de Florida. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo, espero que os haya servido, que os haya agradado. Muchísimas gracias por seguir aquí conmigo y como siempre os digo, ya sabéis, nos leemos en la próxima entrada, nos vemos en el próximo vídeo o nos escuchamos en el próximo podcast. ¡Chao!